El artículo que presento tiene centralidad en Nigeria y en Mozambique como supuestos poderes emergentes subsaharianos que aparecieron en la primera década del siglo XXI, pero creo que tomar estos dos países hace referencia también a algunos procesos más generales que se dan en toda África subsahariana, son representativos de algunas tendencias que tuvieron lugar desde comienzo del siglo. Y en este punto, bueno, es también necesario hacer esta aclaración que decía recién Gladys sobre las diferencias entre África del Norte y África subsahariana. Generalmente cuando uno piensa en África y cuando nosotros hablamos de África estamos pensando en el África del Sur, el África de los safaris, y es la línea que viene el Sahara. Y tenemos un África del Norte que tiene dinámicas políticas, económicas y sociales que son muy similares a las de Medio Oriente. La población en general es población árabe, tiene religión musulmana. En cambio, en el sur tenemos más población negra, cristiana, animista, ¿sí? Entonces, esta línea que divide, que está debajo de los países del norte, de Egipto, de Libia, de Marruecos, de Túnez, hace que tengamos dos regiones con dinámicas muy diferenciadas. Y a lo largo de la revista nosotros lo que intentamos hacer fue, bueno, reflejar las realidades de estos dos lugares que están muy cercanos, que tienen líneas de cruce muy importantes, pero que son heterogéneos. Siempre cuando iniciamos alguna clase de relaciones internacionales y hablamos de África, le decimos a los alumnos que vean un blog que se llama África no es un país. Y la idea es mostrar que, bueno, dentro de este continente hay 54 países, uno que se independizó recientemente, que es Sudán del Sur, que fue en el año 2012, y hay una gran diversidad de aristas, de problemáticas y de puntos particulares en cada sociedad y en cada nación que hacen que, si bien nosotros tengamos a veces una mirada un poco más regional y tratar de dar un panorama para comprender este lugar, tengamos en cuenta las heterogeneidades propias de un continente que es muy vasto. Bueno, como les decía, la idea era plantear algunos desafíos que tienen en la actualidad Nigeria y Mozambique, que son dos países muy diferentes entre sí. Mientras Nigeria es uno de los países más importantes de la región occidental, es una potencia petrolera. En el año 2014, por un pequeño cambio que hicieron en la forma de contabilizar sus cuentas nacionales, pasaron a tener un PBI mayor que el de Sudáfrica, que hasta el momento siempre había sido la principal economía de África y de la región subsahariana, obviamente, y es el país más densamente poblado de África, tiene casi 185 millones de habitantes. ¿Y por qué lo comparamos con Mozambique, que es un país mucho más pequeño, que no tiene petróleo, que tiene 28 millones de habitantes y un PBI que no alcanza al argentino, tiene 30.000 millones de dólares de PBI? Pero lo que sucedió con estos dos países, y que es interesante ponerlos juntos en el análisis, es que fueron catalogados por las agencias financieras, por Goldman Sachs y todas las firmas que estábamos viendo, como países emergentes porque tenían capacidad para brindar buenos réditos a las inversiones. En el caso de Mozambique, la particularidad era que en las cuencas de uno de sus ríos, el Rovuma, se detectaron unas muy importantes reservas gasíferas y dicen que pueden estar dentro de los 10 principales productores de gas de acá a los próximos 10 años cuando sean explotadas. Entonces eso hizo que Mozambique recibiera de inversión extranjera directa la misma cantidad de inversión que recibe Nigeria, ¿sí?, en estos últimos 10 años, que es aproximadamente de 5.000 millones de dólares anuales. En ambos casos lo que vemos es que, tal como planteaba Gladys, la producción de materias primas, la monoproducción y esta tenencia de materias primas fue un factor esencial para que tuvieran crecimientos económicos sorprendentes para lo que era África, Mozambique de un 7% anual y Nigeria cerca del 5%. Pero además de esto hay que sumarle algunos otros componentes. En primer lugar, bueno, la presencia de los BRICS,
que tuvieron muchos proyectos de inversión y de cooperación. No tanto en Nigeria, que es un país que está más vinculado a Estados Unidos y a Inglaterra, digamos, tiene otra historia por detrás, pero sí en Mozambique, en donde las inversiones chinas fueron muy importantes y la cooperación brasileña también estuvo muy presente. Por otra parte, veíamos que, como marcaba Gladys, que había una incipiente clase media en estos lugares, que quiere decir no es una clase media tal como la situamos nosotros en Argentina o en Chile o en América Latina, sino que se le llama clase media porque salieron de la extrema pobreza y llegan a tener acceso a bienes de consumo a los cuales antes no accedían, ya sean celulares que se utilizan como la principal tecnología, por ejemplo, porque hay carencia de bancos, no hay infraestructura bancaria, entonces a través de los celulares tienen muchos dispositivos con diferentes tecnologías para hacer transacciones bancarias y demás, el uso de celulares, de automóviles, el acceso a alimentos que ya fueron procesados, que eso es toda una novedad, y el crecimiento de las ciudades. Cuando a veces pensamos en África subsahariana no nos hacemos a la idea de que tienen ciudades que están súper pobladas, que son megápolis, que en el caso de Nigeria, por ejemplo, Abuyo Lagos llegan a tener 20 millones de habitantes, y que ha habido en los últimos 20 años un proceso de migración interno del campo a la ciudad muy fuerte. Entonces, los dos países, con diferentes matices, obviamente, porque no tienen la misma cantidad de habitantes, pero tienen procesos de urbanización que requieren regímenes alimentarios diferentes, por ejemplo. Entonces, el acceso a bienes de consumo alimentarios básicos hizo que cambiara esta idea del africano que es solamente agricultor de subsistencia por africanos que consumen en las ciudades. Uno se puede preguntar entonces, bueno, con este crecimiento de las inversiones, con el aumento de los precios de las materias primas, que fue un boom y que hicieron que ingrese mucho dinero, si hubo cambios en las estructuras productivas de estos países, y la respuesta es que no. Si bien hubo ciertas iniciativas, como por ejemplo en Nigeria, algunos planes de extender la agricultura o de empezar algún proceso de industrialización, y en el caso de Mozambique, sobre todo, se trató de invertir en infraestructura, en carreteras, en vías rápidas, en aeropuertos, en puertos, porque no debemos olvidar que Mozambique es un país que salió de una guerra civil en el año 94, con lo cual estaba casi devastado, había que reconstruirlo. Y de allí que el rol que tuvo, por ejemplo, la cooperación china fue muy importante, que es cooperación con comercio e inversiones, digamos, en donde las condicionalidades tal vez no eran las mismas que ofrecían los países occidentales, que imponían democracia, libertad de mercado y tenían condiciones que tenían que ver con la forma de organizar los estados, y sino que aquí las condiciones tal vez vienen más de la mano de inversiones productivas y de asegurarle al mercado chino la extracción de las materias primas y el lugar en los negocios. Más allá de este crecimiento, como decíamos, es lo que marca uno de los autores en la revista, que es Buri Kabunda, que dice, bueno, es un crecimiento sin desarrollo. Entonces, ¿cuáles vemos entre los desafíos? Bueno, que la mitad de la población de ambos países sigue estando en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, que las tasas de alfabetización no superan el 60% en ninguno de los dos casos, que dentro de estas masas las cuestiones de género no son tratadas y las mujeres siempre están en peores condiciones, que tenemos grandes déficits con los derechos humanos. Es decir, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo en sí que no se lograron superar a pesar del crecimiento económico que hubo en la última década y a pesar de algunos planes de gobierno que se iniciaron. Vinculado con esto, cabe preguntarse, bueno, ¿qué lugar tiene la gobernabilidad o qué lugar ocuparon las élites gobernantes? Y cuando hablamos de élites gobernantes no hablamos solamente de los partidos políticos que están en el poder, sino también de otros sectores económicos que tienen relevancia y que toman decisiones. Y lo que podemos ver es que ambas naciones, al igual que el resto de los países africanos, son democracias muy jóvenes, pero justamente en el caso de Nigeria recién tienen una democracia extendida sin golpes de Estado en el medio desde el año 99, y como decía antes, desde mediados de los años 90 en el caso de Mozambique tras la guerra civil, y tienen desafíos muy importantes en cuanto a no solo la situación económica, sino también a cuestiones de inestabilidad política, reclamos secesionistas
y problemas muy fuertes de corrupción. En el caso nigeriano, que vemos que en el año 2015 asumió un presidente que se llama Buhari y que tiene algunas particularidades porque si bien entró ahora en el sistema democrático, es un militar que había dado un golpe de Estado y había sido un presidente de facto en la década del 80. ¿Cómo es que llega Buhari al poder y es votado? Bueno, porque tuvo un discurso muy duro, que la sociedad lo aceptó, en contra de la corrupción y el terrorismo. Todos deben haber escuchado en algún momento de la presencia de Boko Haram en el norte de África, que es un grupo terrorista que está vinculado a ISIS, en su momento estaba vinculado con Al-Qaeda, que si bien saltó a la fama mundial, por decirlo de alguna manera, con el secuestro de las niñas de la escuela católica, es un grupo que viene actuando hace más de 20 años y en sus reclamos no solamente tiene actos de terrorismo, sino también que tiene reclamos políticos y sociales porque es de una extracción del norte del país, en donde se ve nuevamente esta división entre un norte que es menos desarrollado, con mayores problemáticas, con población altamente musulmana, y un sur del país que es cristiano, es más negro y que tiene acceso a los recursos del petróleo. Entonces, es un emergente Boko Haram en cierto sentido de las diferencias dentro de Nigeria, de esta heterogeneidad que se da hasta dentro del mismo país. Buhari, a pesar de haber asumido con este discurso de mano dura y de recomposición del sistema democrático, le tocó un periodo en donde la bonanza económica comenzó a ceder, donde la caída de los precios de los commodities, sobre todo del petróleo, hizo que sus cuentas a nivel nacional le impidieran seguir adelante con varias de las políticas que había planteado y hoy se lo está tildando de haber faltado por ahí esa palabra y sobre todo de seguir con un gasto un poco desmedido que venía de los gobiernos anteriores, que decíamos tenían algunos problemas de planificación y de extensión de otros sectores con mucha inversión del Estado, con una presencia muy importante del Estado. Además del problema del terrorismo, están resurgiendo otras problemáticas que estaban bastante solapadas en los últimos tiempos, que son algunos grupos secesionistas que están en el delta del Níger, que es la zona donde está la mayor cuenca petrolera, que además de tener muchos problemas ambientales, desde siempre reclamaron una mayor participación en las ganancias de esa zona. Con el gobierno anterior, estas revueltas y sobre todo el robo de petróleo había cesado, tenían mecanismos muy desarrollados para extraer petróleo de los oleoductos, los grupos rebeldes, por lo cual también muchas empresas habían dejado de producir en el lugar y habían empezado a producir solamente offshore, en el mar, para no tener que lidiar con esta problemática. Bueno, con el gobierno anterior del presidente Jonathan se había llegado a cierto acuerdo, estaban bastante pacificada la situación, pero con el cambio de la situación internacional y con las problemáticas que empezaron a resurgir con la crisis de los precios del petróleo, volvieron a aparecer estas tensiones secesionistas. En el caso de Mozambique, lo que encontramos es, bueno, como les decía, salieron de una guerra civil, hay dos frentes políticos que están bien delimitados. Por un lado, la Resistencia Nacional Mozambiqueña, que fue el bando que perdió, y por el otro lado, el Frente de Liberación de Mozambique, que está gobernando desde el año 94. Y si bien siempre había sido visto este país como un caso exitoso de transición post-conflicto, de caso exitoso a nivel político porque había sido una transición pacífica y desde ese primer acuerdo se llegó a procesos democráticos, por lo menos en lo formal, sigue habiendo rispideces y estas nuevamente surgieron con más fuerza al momento del descubrimiento de los recursos gasíferos. ¿Qué sucede? Estos recursos están en el norte del país, donde tiene su base la oposición, que es el RENAMO. Entonces, desde el momento que se descubrió esto, cuando fueron las elecciones de 2014, en los estados que controla el RENAMO y que tienen el gas, desconocieron que había ganado el frelismo. Esto llevó a cierta situación de inestabilidad, en donde si bien hubo algunos actos de violencia, no hubo un resurgir de la guerra civil, pero sí terminaron intermediando actores externos, la Unión Europea, la Iglesia y Sudáfrica. Y recién llegaron a un acuerdo a mediados de este año, en junio, cuando vieron que
La situación de crisis económicas también iba a afectar muy fuerte a Mozambique porque se retrajeron las inversiones, la cooperación y bueno, si bien hubo algunas escaramuzas, la situación parece más estable. Pero ¿qué sucede en Mozambique? Además de esto, en el mismo mes en donde se llega a este acuerdo y parece que la situación puede estar un poquito más estable, surge uno de los peores casos de corrupción que ven la luz en el país, que tiene que ver con la administración anterior a la de Nyusi, no el presidente que ganó en 2014, sino de Gebuza, de su antecesor, en donde se descubre que préstamos millonarios que habían hecho desde Rusia y desde Suiza para poner en marcha la empresa estatal de atún, que eran casi $1.000 millones para la compra de barcos y de equipamiento para poner en marcha esta industria, fueron en cierta forma desviados a la compra de material de guerra y de barcos de guerra. Entonces este fue un escándalo que salpicó muy fuerte a Mozambique, que hizo que el FMI, por ejemplo, y el Banco Mundial y algunos cooperantes decidieran hacer un paréntesis en sus préstamos y esta iliquidez sumado a la crisis financiera hacen que la economía de Mozambique hoy esté en una situación delicada. Acá una salvedad, que es que la de Nigeria, durante el 2004-2005 lo que hizo fue arreglar su deuda externa con el Club de París y con otros acreedores. Entonces hoy tiene una deuda externa que es del 6% del PBI. En cambio, Mozambique llega al 80% del PBI, lo cual hacen que veamos que está como muy comprometido su futuro. Es decir, son dos países con dinámicas diferentes, con políticas diferentes, con historias diferentes, uno colonizado por los anglosajones, el otro por los portugueses, donde la historia de la colonización dejó rasgos diferentes que hoy llegan a hasta la actualidad y que vemos que siguen teniendo la misma incidencia en ambos casos. Es una plétora de factores, pero podríamos dividirlos como para cerrar y que también se pueden extender a otros países de África subsahariana en algunas cuestiones domésticas, factores domésticos que son muy fuertes, como por ejemplo los temas de corrupción en la gobernabilidad, las rivalidades, ya sean políticas, derivadas, por ejemplo en el caso de Mozambique, de dos sectores que respondían a la lógica de la Guerra Fría, por ejemplo, y en el caso de Nigeria, que responden a un Estado que está conformado por 54 etnias, la mitad del país es musulmán, la otra mitad es cristiano, y está establecido en fronteras que son, si se quiere, ficticias, que desde la época de la colonia se delimitaron estas fronteras, estos estados, sin tener en cuenta un montón de dinámicas y de procesos socioeconómicos propios de las poblaciones africanas. Entonces, esta situación de fronteras ficticias que hace que rivalidades que tal vez hubieran solucionado de otra manera en otro tipo de estado, acá tengan un peso importante. Y esto hoy por hoy se ve acentuado porque tenemos una crisis en los precios de las materias primas, industrias que no llegan a ser industrias desarrolladas en otros sectores más que en la producción de materias primas, centros que son puntos extractivistas que tienen tal vez una alta productividad y la mejor calidad para la producción de ciertos bienes, pero que están en enclaves y que no derraman hacia el resto de la sociedad, que esto también tiene que ver con el rol secundario, o más que secundario, con el rol que le tocó de la cara del subdesarrollo de África subsahariana, como en muchos momentos América Latina, cuando uno divide entre países periféricos y países centrales, este lugar de productor de materias primas y lugar secundario se sigue dando en África y la marca a fuego, y flujos financieros que, cuando califican a un país como emergente, ingresan y salen del país con gobiernos que son lo suficientemente débiles como para no poder establecer parámetros de control de estos flujos, y tampoco con, a veces se duda hasta de la voluntad política de poder tener ciertas políticas de orientación de estos flujos a sectores productivos o que puedan tener mayor impacto en el desarrollo de la población.
Para cerrar, tal vez, y viendo también que muchas veces tenemos similitudes entre África y América Latina que no las logramos ver del todo y que cuando uno mira los grandes procesos se da cuenta de que hemos pasado por muchas etapas similares y que es un punto que Gladys siempre nos remarca desde la época de los programas de ajuste estructural, pasando por las redemocratizaciones, por los golpes de Estado, digamos, tenemos muchos procesos históricos muy similares, pero no nos miramos entre sí. Cuando Galeano escribió Las venas abiertas de América Latina, una de las partes la tituló La pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra. Bueno, en África sucede lo mismo y me parece que hoy por hoy depende mucho más que en otros tiempos de los propios africanos de poder revertir esa situación y de tomar algunas cartas en el asunto como para que la riqueza de la tierra no sea naturalmente un factor que cause la pobreza de los hombres o el subdesarrollo. Gracias.